Adelante. Presento entonces. Buenos días tengan todos, bienvenidos a este segundo día de trabajo de nuestro cuarto encuentro Norte-Sur CISAN-YEC, con el título particular Espejismos de la recuperación pospandémica, retos de política monetaria, estabilidad financiera y desarrollo económico, que organizan en conjunto los PAPITS IA 300 920 y el PAPIT IN 302 020. Agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta mañana tenemos el gusto de estar transmitiendo desde el CISAN. Ayer lo hicimos desde el YEC y pues iniciamos con nuestra cuarta mesa. Ya estamos en la cuarta mesa titulada Seguridad Social y Estrategias de Financiamiento, Democratización de la Financiarización. En esta mañana nos acompaña la doctora Vania López y Jessica Cepeda, moderando el doctor Roberto Soto. Le doy la palabra al doctor Roberto Soto. Gracias. Gracias, doctora Maya. Muy buenos días a todos. Ya tal como se mencionó, estamos en la cuarta mesa intitulada Seguridad Social y Estrategias de Financiamiento, Democratización de la Financiarización, la cual forma parte de este cuarto encuentro Norte-Sur Global CISAN-YEC, el cual es organizado por la doctora Claudia Maya y Mónica Meireles. Bien, sin más, vamos a darle la palabra en el orden en el que se encuentra en el programa a la doctora Vania López, que ella nos va a presentar una ponencia intitulada México ante la crisis alimentaria post-pandemia, dependencia transnacional y financiarización. Una breve semblanza de la doctora Vania, que proviene de la UAP, doctora en Economía por la Facultad de Economía y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración, ambas titulaciones con mención honorífica en la UNAM. Ella realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía, en la licenciatura en Finanzas, doctorado en Economía Política del Desarrollo y doctorado en Economía Social Solidaria de la misma Universidad de la UAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Doctora Vania, es un gusto saludarla nuevamente y tiene usted la palabra hasta por 20 minutos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Roberto. Pues primero que nada agradecer la invitación de la doctora Mónica, de la doctora Claudia, también saludar al doctor Roberto. Me da mucho gusto estar en esta mesa y bueno, voy a compartir la pantalla para poder hacer la presentación de la ponencia. Aquí una pregunta, ¿tengo que abrir mi pantalla acá y después pasarla para allá? ¿Tal cual? ¿O puedo compartir el archivo? No, debes de darle clic ahí. Hay una opción que dice compartir pantalla. Ajá. Abajito, le das ahí y ya se comparte tu PowerPoint. Entonces tengo que abrir el PowerPoint primero. Perfecto. Sí, así es. Muy bien. Bien, entonces voy ahora sí a compartir pantalla. Aquí está. ¿Ahí ya se ve? Sí, vemos bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues el tema que les vamos a presentar el día de hoy, la maestra Jessica Mabel Cepeda y su servidora, es México ante la crisis alimentaria pospandemia, dependencia transnacional y financiarización. El contenido de la presentación son los siguientes puntos. Yo le dedicaré más a los primeros 4 puntos y la maestra Jessica al punto 5 al 9. Y bueno, voy a iniciar con una definición de lo que significa la dependencia alimentaria, ¿no? De acuerdo a la FAO, nos habla que la dependencia alimentaria es aquella necesidad de una nación de importar una cantidad considerable de materias primas y productos alimenticios del exterior, ¿sí?
no siendo suficiente la producción nacional de alimentos, específicamente se refiere a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, ¿no? Para abastecer a los ciudadanos. Digamos que esta es la definición que nos ofrece la FAO acerca de lo que significa dependencia alimentaria. También en términos cuantitativos, nosotros podríamos medir esta dependencia alimentaria en términos del porcentaje de importaciones con respecto al de las exportaciones, ¿no? que tiene un país. También lo podemos medir como el grado de exportaciones alimentarias con respecto a las exportaciones totales, ¿sí? Y también otro indicador que nos podría hablar de esa dependencia alimentaria tiene que ver con la poca diversificación del destino de las exportaciones, así como el origen de las importaciones de los alimentos. Dentro de los factores cualitativos que podrían de alguna manera también determinar esta dependencia alimentaria, pues tenemos lo siguiente, ¿no? En primer lugar, que exista una insuficiencia en la producción nacional de alimentos y de materias primas, también una falta de inversión por parte de los gobiernos, así como del crédito al sector agroindustrial y al sector agropecuario. También que existan nulas políticas de garantía de los precios, principalmente para los productores, que exista una demanda elevada de alimentos y a su vez una ausencia de prácticas de producción poco eficaces que puedan satisfacer a su vez esta demanda, ¿no? Y la poca calidad de los suelos que se pudiera generar en el sector agrícola. También un factor que es muy importante y que marca una dependencia más grave es que la importación de comida para abastecer las necesidades de materia prima y alimentos básicos como maíz, trigo, carne, entre otros, y que estos productos a su vez pues no sean cultivados en la nación por diversos factores, ¿no? Este tipo de dependencia pues es mucho más grave. Solamente para ubicar a México, ¿no? Dentro de los países de América Latina, si medimos en términos de importaciones con respecto a las exportaciones, pues México tiene un 6.3%. ¿Sí? En comparación de muchos países, podríamos decir que a lo mejor esta dependencia alimentaria no es tan alta, ¿no? Porque digamos que está por abajo de muchos otros países, solamente un 6.3%. En términos de exportaciones, con respecto a exportaciones totales, vemos aquí que México, pues también aquí podríamos decir que esta dependencia podría decirse que no es tan alta porque está en un 7.3% en comparación de otros países en donde las exportaciones alimentarias, ¿sí? Del sector agroindustrial y agrícola son mucho mayores. Sin embargo, ya cuando vemos el origen, más bien la demanda, ¿no? O el origen de las exportaciones por destino, pues aquí sí vemos que México tiene una gran dependencia con Estados Unidos, ¿no? Más del 80% de las exportaciones, perdón, entre el 70 y 80% de las exportaciones agrícolas son con Estados Unidos, ¿sí? Y las otras tienen que ver con el resto del mundo. A su vez, con respecto a los orígenes de las importaciones, también, ¿no? Aquí tenemos una alta dependencia porque las principales importaciones a las que nosotros tenemos acceso tienen que ver también con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el 70% de las importaciones procede de Estados Unidos y las otras vienen de Canadá, Chile, Brasil, entre otros. Entonces, en términos generales, a lo mejor en los primeros indicadores nos habla de que pues no existe una dependencia, sin embargo, ya cuando vemos el origen y el destino de las exportaciones y de las importaciones, pues aquí sí vemos que hay una alta dependencia. Y algo que me gustaría recalcar es que si bien en términos generales, ¿no? El sector alimentario mexicano no tiene una alta dependencia con el exterior, sí hay productos como los cereales, ¿no? En donde aquí sí hay una alta dependencia. De acuerdo a la FAO, el porcentaje mayor al 25% nos dice ya de una dependencia alta, ¿sí? Y aquí estamos viendo la cuestión, el coeficiente de dependencia de importaciones de cereales,
¿sí? De México en un dato de 2000 a 2018, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo este dato se ubica por arriba del 30%, ¿no? En promedios 2016-2018 se ubica en un 30% hacia arriba. Entonces esto nos marca una dependencia alta con respecto a los cereales, ¿no? Que son parte de la canasta básica de los productos que consumimos en México. Bien, ahora me gustaría hacer referencia, digamos, a la parte teórica a partir de la cual nosotros estamos haciendo este trabajo, ¿no? Que tiene que ver con las teorías de la dependencia y las teorías estructuralistas, que en primer lugar, pues nos hablan de que existe un desequilibrio comercial, ¿no? Y deterioro en términos de intercambio. Por ejemplo, en la balanza agroalimentaria, generalmente tenemos un alto nivel de exportaciones en volumen, ¿sí? Pero no en los precios, ¿sí? Contra un menor volumen de importaciones, pero a mayores precios. Esto lo que me da, pues, es un déficit físico, ¿no? También esta dependencia transnacional, esta dependencia alimentaria en términos de la balanza comercial, pues nos lleva a un mayor gasto de divisas, ¿no? Causando a su vez un impacto negativo, o sea, un déficit ya en la balanza comercial, así como también en el gasto nacional, ¿sí? Lo cual da origen pues a una mayor necesidad también de financiamiento, lo cual también nos hace dependientes no en términos solamente del sector alimentario y de la balanza comercial, sino también en términos de endeudamiento. Estos elementos pues también generan una alta precariedad y un desempleo en este sector, ¿sí? Una disminución del ingreso de los productores nacionales, ¿no? Debido justamente al acaparamiento de estas grandes empresas nacionales, ¿no? Y que tienen también, que funcionan y que operan en otros países, a su vez como las empresas extranjeras que también acaparan el sector agrícola y agroindustrial. Otro elemento importante a considerar que esta dependencia transnacional de alguna manera impacta, ¿no? En países como los de América Latina es que los mayores ingresos y ganancias de sectores de la producción internacional se generan pues a partir de una alta demanda, sobre todo de productos ultraprocesados en las clases medias y las altas, ¿no? Entonces, este excedente económico de alguna manera pues se traslada más al sector externo. ¿Por qué? Por la alta presencia de empresas transnacionales y de otro tipo de empresas que funcionan también dentro del sector agrícola. Esto a su vez pues nos causa altas desigualdades, ¿no? En los países de América Latina, desnutrición, pobreza, problemas de salud, ¿no? Obesidad, hipertensión, diabetes y entre otros, y pues quisiéramos resaltar esta parte porque una de las problemáticas que se dio a partir del COVID-19 en México pues es la incidencia, ¿no? De la enfermedad, sobre todo en personas con este tipo de problemas. Bien, tan solo para destacar, ¿no? Cómo se genera o cómo está la cadena de valor en el sector agrícola y agroindustrial y cómo están estas empresas en términos de concentración en el mercado mundial. En el lado izquierdo podemos ver toda la cadena de valor, ¿no? Del sector agrícola y agroindustrial. Por un lado tenemos las semillas, ¿no? Agroquímicos, fertilizantes, en donde aquí entre 4 y 5 empresas son las que dominan el mercado, sobre todo en semillas y agroquímicos vemos que es casi el 70%, ¿no? Del mercado mundial. En fertilizantes son 5 empresas, concentran casi el 20%. Después tenemos la maquinaria y los datos agrícolas, en donde aquí tenemos que 5 empresas concentran el 41% del mercado global. Tenemos también el comercio de granos, en donde son 4 empresas, ¿no? Aquí es estratosférica el poder de mercado que tienen, que concentran el 90% del mercado, que a su vez son estas empresas que más adelante Mabel nos va a platicar de ellas, son las que justamente se encuentran en los mercados financieros, ¿no? Comerciando con las semillas en el mercado de futuros de derivados, ¿no? Tenemos también las empresas de procesamiento de alimentos y bebidas, que 10 concentran el 40%, y finalmente los mercados minoritarios de alimentos, en donde 10 empresas concentran casi el 100% también del mercado. Bien, ahora me gustaría pasar a la parte de crisis alimentaria y financiarización, tratando de explicar, ¿no? Cómo se ha comportado justamente, digamos, el sector agroindustrial y de agroalimentos con respecto al índice internacional
de precios de los alimentos, ¿no? Y cómo se da esta crisis alimentaria, sobre todo en 2008, ¿no? Y cómo se da también este proceso de financiarización. En una primera fase tenemos que América Latina proveía de materias primas a los países centrales, ¿no? Y había aquí una explotación intensiva de los recursos naturales. Esto se da antes de la década de los 30. Posteriormente, en una segunda fase, que aquí ya podríamos llamar una fase transnacional, ¿no? En la cual se da una etapa de sustitución de importaciones después de la crisis de los 30. Aquí se comienza a destinar mayores proporciones de producción agrícola a los mercados internos, ¿no? En algunos países cambia solo el destino de la producción y en otros cambia el uso del suelo agrícola. Pero ya en la tercera fase vemos aquí de los 70s al 2000, ¿no? En donde se da ya un proceso de globalización y el modelo neoliberal, en donde la revolución verde, digamos, es uno de los principales impulsores, ¿no? De esta globalización en el sector agroindustrial. Aquí desaparecen ya las empresas comercializadoras de materias primas de los países subdesarrollados, ¿no? Y comienzan a emerger empresas agroindustriales de países centrales, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? En donde, pues, estos se vuelven, digamos, los principales protagonistas, ¿no? Del mercado agroindustrial y agrícola. Aquí también empiezan a ingresar estas cadenas minoristas, ¿no? De suministro a países subdesarrollados, sobre todo para atender a las clases medias y a las clases altas, ¿no? Con productos, pues, ultraprocesados. A su vez, en estas cadenas minoristas, pues, reciben productos frescos de los países periféricos, ¿no? Y finalmente, pues, tenemos la cuarta fase, la cual, pues, está en camino, ¿no? Y que tiene que ver con esta crisis alimentaria que se genera en 2008, en donde se da una mayor financiarización de los alimentos. En este periodo también se empiezan a dar megafusiones entre estas grandes empresas del sector agroindustrial, alianzas estratégicas, ¿sí? Para tratar de concentrar un mayor poder de mercado alimentario, tanto en los países centrales como en los países periféricos, ¿sí? También aquí se da un incremento de las inversiones por parte de empresas transnacionales, inversionistas institucionales, ¿sí? Asociados principalmente al mercado de derivados de futuros de materias primas, es decir, los commodities, ¿no? También se da una mayor especulación inmobiliaria en tierras, ¿no? Debido, pues, a esta cuestión de invertir en el mercado de materias primas sin tener que gastar costos de producción en producir en las tierras, sino más bien comprarlas, ¿sí? Y hay un surgimiento del Big Data, que más adelante Mabel también nos va a hablar de esto, que son bancos de datos que se empiezan a utilizar también en el sector agrícola, ¿sí? También emergen aquí China, Rusia y Brasil como potencias en este sector, ¿no? Cuando antes eran más importadores que exportadores, comienzan a ser también exportadores de materias primas, ¿sí? Y también surge la agricultura 4.0, que es la digitalización de la producción agrícola, que también más adelante Mabel nos va a platicar un poco de esto. Bien, aquí tenemos el índice de precios de los alimentos, ¿no? De 1980 a 2021, y vemos justamente cómo se da esta evolución de este índice con respecto a algunas políticas que se llevan a cabo en el contexto global, ¿no? En el periodo 82-2007, que es el ingreso del modelo neoliberal, la globalización, etcétera, tenemos que aquí eran una política de precios dumping, es decir, precios bajos de productos agrícolas, debido a los altos subsidios que había en Estados Unidos, ¿no? Del gobierno hacia el sector agrícola. Esto hacía que Estados Unidos, pues, tuviera una producción excedentaria en granos, ¿sí? De Estados Unidos hacia el mundo, ¿no? Y aquí las empresas transnacionales, pues, son las principales colocadoras de estos productos. Después tenemos de 2007 a 2011, sí, que es en este periodo en donde se da la crisis alimentaria, ¿sí? Un alza de los precios en el índice de precios de los alimentos, debido a que se da una crisis en los mercados de las empresas .com, ¿sí? Estas inversiones cambian su dirección hacia los mercados de materias primas que son más seguros, ¿no? Y hay un incremento también de la producción de los agrocombustibles, es decir, utilizar, ¿no? Semillas para producir agrocombustibles. También hay una alta demanda de cereales por parte de China e India durante este periodo, y esto hace que se incremente el precio de los alimentos, lo cual, pues, tiene también consecuencias en los países de América Latina.
Después tenemos en 2011, 2015, en donde hay una deflación, ¿no?, de los precios, que es lo que vemos en este punto, ¿no?, en donde pues hay un decrecimiento del PIB, hay una apreciación del dólar, lo cual hace que pues las importaciones se encarezcan y comienza ya a haber una baja demanda de países como China, que antes demandaban gran parte de los alimentos, ¿sí? Y ya posteriormente, en el periodo 2016-2019, que es el que estamos corriendo actualmente, ¿no?, incluso con la crisis del COVID, pues hay una estabilización de los precios, ¿sí? Pero en este periodo es cuando se comienzan a dar las grandes megafusiones de estas grandes empresas transnacionales, sobre todo semilleras y agroquímicos en este sector. Solo para señalar, en el 2011, o sea, posterior a la crisis que estamos viendo aquí, se crea en el mercado de derivados estadounidense los índices de los commodities, ¿no? Aquí estoy señalando solamente dos, ¿sí? El de la barra azul es un índice que tiene que ver con las empresas que se dedican a la agroindustria, ¿no? Y de color rojo estamos viendo un índice que está construido a partir de los precios de las materias primas, ¿sí? En el mercado de derivados. Entonces, aquí vemos cómo la evolución que ha tenido, pues tiene que ver con el índice de precios de los alimentos, ¿no? Cómo este mercado especulativo, de alguna manera, pues está moviendo también a su vez los precios de los alimentos en el contexto global. Sí, y esta es la evolución hasta 2021. Si bien en 2020 hubo una caída a principios de la pandemia, posteriormente estamos viendo que el índice de precios de los alimentos se está incrementando, ¿no? Está habiendo una inflación en los alimentos posterior a marzo, abril y mayo, que fueron, digamos, los meses más complicados de la pandemia. En este otro podemos ver el periodo de la pandemia, lo que les estoy comentando, ¿no? Si hay una caída, ¿no?, en marzo, debido a las medidas de distanciamiento social, pero posteriormente comienza a haber un incremento, ¿sí?, de los precios de los alimentos que estamos viendo hasta agosto del 2021, ¿no? Y aquí están los dos índices, ¿no? Tanto el índice que mide el valor de las materias primas, como el índice que está en relación a las empresas que se dedican a la agroindustria. Bien, y aquí también pues me gustaría señalar, porque México es uno de los principales importadores de maíz y de trigo, ¿no? Con respecto a Estados Unidos principalmente, pues vemos también cómo el precio del maíz, ¿no?, en el mercado de futuros, como el precio del trigo en el mercado de futuros, pues también se ha venido incrementando. Si bien tuvo una caída, como lo comenté, ¿no?, sobre todo en marzo, abril y mayo, posteriormente pues comienza a haber un alza, ¿no?, en estos mercados, y de abril del 2021 pues el alza es mucho mayor, ¿no? Obviamente esto tiene consecuencias, ¿no?, sobre países como México, que de alguna manera pues estamos importando gran parte de los cereales que se producen en el exterior. Bien, entonces, en un informe de la CEPAL, ¿no?, de crisis del COVID-19 y las consecuencias que han tenido esta crisis sobre el sector alimentario, principalmente en América Latina, nos dice que hay 4 elementos fundamentales que están afectando la crisis, ¿no? En primer lugar, por un lado tenemos la oferta, ¿no?, porque de acuerdo con la CEPAL, en América Latina, si bien tenemos grandes empresas transnacionales, ¿no?, que están operando en este sector agrícola y en el sector agroindustrial, también hay pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, ¿sí?, que de alguna manera son informales, ¿no?, que producen bienes primarios y que tienen una gran dependencia del clima, de otros bienes públicos, de ciclos biológicos, ¿no?, y de obviamente la volatilidad de los precios, lo cual además pues esto causa incertidumbres y riesgos, ¿no? Entonces, del lado de la oferta pues sí está afectando esta crisis sobre todo a las pequeñas empresas agrícolas. Del lado de la demanda, pues hay una reducción de la compra, ¿no?, debido principalmente pues al desempleo, ¿no?, a los bajos ingresos que está generando la pandemia, pero también hay un cambio en los patrones de consumo, ¿no?, hacia alimentos ultraprocesados, menos nutritivos y más baratos, ¿no?, que tiene que ver pues con estas cadenas minoristas que de alguna manera pues es ahí donde estamos nosotros consumiendo.
Hay un cambio también en el uso del comercio electrónico, ¿no? De alimentos debido a estas medidas de distanciamiento social, y se han dejado de lado pues los mercados locales que de alguna manera eran abastecidos, ¿no? Por los pequeños productores. Esto pues a su vez me genera un alza de los precios locales de los alimentos, ¿no? Debido en un primer momento al incremento en la demanda por la incertidumbre de la pandemia, ¿sí? Y una incertidumbre por el lado de la oferta también, una depreciación de las monedas, ¿no? Lo cual encarece a su vez las importaciones que estamos generando del exterior, ¿sí? Sobre todo de productos básicos, lo que yo comentaba de los cereales, que somos somos importadores de cereales, y esto pues a su vez afecta también la producción local, que está muy ligada, ¿no? Al comercio internacional, y los contratos que están hechos entre productores y empresas agroindustriales pues están hechos en dólares también. También el comercio internacional se ha visto, digamos, afectado, ¿no? Al haber menos exportaciones, pues tenemos en general menos recursos también, ¿no? Para hacer frente, para comprar productos de importación, lo cual a su vez pues va a presionar el tipo de cambio. Y solo para ver, ¿no? Cómo ha evolucionado el índice de precios de los alimentos en el periodo pandemia, enero 2020, junio 2021, pues vemos cómo sí se ha incrementado, sí hubo una caída, ¿no? Sobre todo en marzo, abril y mayo, pero posteriormente se comienza a incrementar el precio, ¿sí? El índice de precios de los alimentos, sobre todo en cereales, ¿sí? Y aceite vegetal, ¿no? Que el aceite vegetal también es uno de los principales productos que nosotros estamos importando del exterior. Bien, hasta aquí finalizo yo mi participación, y bueno, ahora le voy a dar la palabra a la maestra Mabel para que ella continúe ya con la parte de México. Adelante, maestra, por favor. Gracias, doctora. Buenos días a todas y todos. Y bueno, primero que nada, me gustaría dejar en claro el concepto de seguridad alimentaria. Si me ayudas, doctora. Sí, no sé por qué me dejó de compartir, permíteme. Sí, claro. Jessica, en lo que lo comparten, me disculpo, pero no te presenté, perdón. En lo que lo comparten, en lo que arreglan el asunto técnico, me das 10 segundos. Claro, Jessica, sí, adelante. también forma parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctorante en el programa de Economía Política de Desarrollo en Línea de Investigación, Estado, Política Pública y Desarrollo en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social, SEDES, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Gobierno y Administración de la Facultad de Administración, también en la misma universidad, maestra en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, de la misma universidad, UAP, licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, todo en la UAP, es chica UAP, docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la licenciatura en Ciencias Políticas, ya sabemos de qué universidad, desde el año 2011. Tiene trabajos de investigación como la cuenta pública municipal, instrumento de transparencia y rendición de cuentas, estudio de caso, municipio de Puebla 2008, la participación ciudadana dentro del ciclo de políticas públicas migratorias en el ámbito local, estudio de caso, municipio de Cuautlancingo, Puebla 2017. Y una disculpa por no haberte presentado. No hay problema. Muchas gracias. Muy amable. Mabel, ¿ahí sí lo estás viendo ya? No, aún no, doctora. Es que aquí me aparece como que sí estoy presentando. A ver. Ahí está. Perdón. ¿Ahí está ya? Sí, ahora sí. Ya voy a la atrás. Ajá, adelante. Perfecto. Bueno, continuando con la presentación de este trabajo que hicimos en colaboración con la doctora Vania, pues bueno, es necesario dejar claro el concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Que nos dice que hay seguridad alimentaria en cualquier nivel, ya sea individuo, hogar, nación o a nivel global, cuando se consigue que todas las personas y en todo momento tengan acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias,
con el objeto de llevar una vida activa y sana. Esta definición se deriva de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Y bueno, otro concepto que estamos ligando en esta cuestión de la seguridad alimentaria, dependencia transnacional, es gobernanza global, ¿no? Que nos dice que pues a nivel mundial la gobernanza se ha visto principalmente como aquellas relaciones intergubernamentales, pero ahora debe de entenderse que también involucra a las organizaciones no gubernamentales, a las ONG, a los movimientos ciudadanos, las corporaciones multinacionales y el mercado global de capitales. La siguiente, doctora. Y bueno, hablar de la seguridad alimentaria en México, tenemos una serie de lineamientos normativos o políticas y programas gubernamentales que se han establecido en el país para ir articulando lo que será la seguridad alimentaria. Y bueno, el primer antecedente, pues es innegable citar que México se hace miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, desde su formación en 1945. En 1976, pues, firma y ratifica el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y pues que se refiere específicamente al derecho a la alimentación. En 1988, ya cuando se hace este cambio del estado de bienestar al estado neoliberal, pues bueno, empieza una serie de programas para empezar a considerar la cuestión del derecho a la alimentación, porque ya México ya en el cambio de modelo, pues ya el campo ya no se subsidia, y empieza a haber una serie de situaciones al interior del país que tenían que contrarrestar el hecho de que no hubiera todavía la seguridad alimentaria que se deseaba alcanzar, ¿no? Y se crea con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues este programa conocido como Solidaridad, que tenía una parte de este programa, pues el Programa Nacional de Alimentación y el Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Otro antecedente, pues tenemos que en 1992 el Congreso aprueba la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. En el 96, México signa la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, y de ahí, pues, después de la crisis alimentaria de 2018, bueno, México, a partir de hasta el 2011, modifica el artículo 4 constitucional, donde ya queda claro que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que, bueno, el Estado sería el garante de este derecho humano de los mexicanos. Y también en el 2011, derivado este cambio constitucional del artículo 4, bueno, se hace una modificación al artículo 27 para que pues el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de estos alimentos básicos ligado a la ley. Otro antecedente, pues, importante de la seguridad alimentaria, pues tenemos que en el 2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se implementa la Cruzada Nacional contra el Hambre. La siguiente, por favor. Y bueno, estas políticas o acciones que se emprendieron para que se empezara a dar esta dependencia transnacional en México, que la doctora Vania ya nos platicó anteriormente, bueno, rápidamente, pues es 1986 el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, el GATT. Se implementa en 1989 el Programa Nacional de Modernización del Campo, de 1990 a 1994, con el afán de ya preparar al campo por la pérdida de subsidios y los precios de garantía, y ya empezar a preparar el terreno para el futuro Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Se da una reforma agraria en 1992, la cual no trascendió en territorio mexicano debido a que en 1994 pues hay una crisis política, y en 1995 se da una crisis económica que pues realmente no logró la reforma agraria pues trascender. En 1993, para contrarrestar el que ya no hubiera subsidios a los productores, pues se crea el programa de apoyos directos al campo, donde pues era un programa que iba a tener una duración de 15 años, para hacer este cambio, este quiebre entre modelo y la inserción en 1994 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
En el 2008, igual derivado de la crisis alimentaria, pues Felipe Calderón anuncia un programa para enfrentarlo y se empieza la apertura comercial total de la importación de arroz, maíz, sorgo y pasta de soya, que se comercializaba a través de, bueno, y también la comercialización de fertilizantes que se llevaba a cabo en las tiendas de Diconsa. En el 2011 se crea el programa Más Agro, esto a raíz de las recomendaciones de la FAO, y esta recomendación pues nos lleva a implementar o ser parte de este proyecto de investigación de semillas impulsado de manera conjunta con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, el cual pues distribuirá las semillas a través de las grandes empresas transnacionales. Y aquí el gobierno autoriza la siembra de maíz transgénico en la fase piloto en el estado de Tamaulipas. En el 2014, pues, cambia Procampo a Proproductivo y sigue la continuación de este programa, y en el 2020 entra en vigor el TEMEC. Por favor. Bueno, en esta investigación que llevamos a cabo la doctora Vania y yo, encontramos que durante toda la cadena de valor, como ya lo mencionó al principio la doctora, pues ahí lo dividimos en 5 etapas, en 5 grandes etapas, en cómo las empresas transnacionales, como podrán ver, están inmersas en toda esta cadena de valor. Dentro de la producción y distribución de insumos agrícolas, lo que serían los fertilizantes, semillas y pesticidas, la genética vegetal y la genética animal, pues tenemos empresas específicas que están en este ámbito, ¿no? Me gustaría mencionar que si lo pueden ver, la mayoría son empresas estadounidenses y pues aquí se sigue reforzando la cuestión de la dependencia transnacional en el sector agroalimentario mexicano. Un punto relevante que identificamos fue cómo ya este cambio de la agricultura 4.0 a raíz de esta empresa en Noruega que se llama Yara, donde en México en 2019 pues implementa algo que se conoce como un Google agrícola que se llama AdFarm, que se lleva a cabo un monitoreo vía satélite o con drones para analizar el terreno de un agricultor o de una empresa para ver qué necesidades de fertilizantes tiene, ¿no? Vemos cómo ya también la dependencia de la agricultura 4.0 es innegable, porque de acuerdo a la FAO, pues en el 2030 se va a necesitar 35% de más alimentos para que la población pues se logre abastecer, como esta cuestión de seguridad alimentaria. Y bueno, otras empresas muy importantes en el mercado mexicano, pues es Bayer y Monsanto, esta fusión que hacen las empresas en cuanto a semillas y pesticidas, Dow y DuPont, que representan pues el 50% o están dentro del 50% del mercado en México. Y bueno, si me ayudas, doctora, con la siguiente, por favor. Bueno, en otra eslabón de la cadena de valor, pues tenemos la producción y distribución de maquinaria y equipo técnico agrícola, donde lo que es la empresa a raíz de la agricultura 4.0, empresas como John Deere, Estados Unidos, y CNH Industrial, representan o está presente en el 91% del mercado mexicano. Y seguimos con esta cuestión de que hay grandes empresas transnacionales con fuerte presencia en México, ¿no? ¿Cómo se está ligando esta dependencia transnacional? Por favor, doctora. Bueno, en el punto 3 de la cadena de valor, si así lo mencionamos, en cuanto a producción y comercialización de productos alimentarios, vemos cómo la presencia de inversionistas institucionales, principalmente de Estados Unidos, pues están aquí presentes, ¿no? En esta parte de la cadena de valor. Seguimos con empresas estadounidenses con fuerte presencia en México, como es Bunge y Cargill, donde en el 2017 pues implementan 2 programas piloto para la siembra de maíz en Hidalgo, Estado de México, y el Bajío, para la siembra de trigo en Sinaloa y Sonora, principalmente como parte de esta empresa Bimbo, que es nuestra transnacional, nacida en México, y este centro CIMIT. También en la cuarta rubro de esta cadena de valor, que es el procesamiento y distribución de alimentos, pues seguimos teniendo esta presencia estadounidense innegable, ¿no? Con Tyson Foods, Mars, Kraft, Heinz, Mondelez y otras empresas, ¿no? Como Nestlé, que también tiene una fuerte presencia en México con estos alimentos ultraprocesados que viene de Suiza.
Y por último, pues de esta cadena de valor que también nos mencionó, insisto, la doctora Baña, pues el comercio minorista, ¿no? Donde es indiscutible que Walmart, Costco, Auchan y Carrefour en menor medida, pues tienen todo el mercado. La siguiente, doctora, por favor. Y bueno, en esta gráfica podemos ver cómo en el 2019, pues estas empresas de la industria de los alimentos tienen un mayor valor de ventas, ¿no? Y vemos cómo las tres principales empresas transnacionales creadas en México, ahora sí que para el mundo, lo que es Bimbo, Gruma y Bachoco, pues tienen una presencia indiscutible en el país, junto con Sigma Alimentos, PepsiCo Alimentos, Grupo Lala, Nestlé, lo que les decía, su carne, Danone, Mondelez, Philips Pride, etcétera, ¿no? Vemos cómo estas empresas acaparan el sector agroalimentario en México. La siguiente, doctora. Gracias. Y bueno, aquí nuestra balanza agroalimentaria, pues vemos cómo las cosas han cambiado con el paso del tiempo, ¿no? A partir de 1993 al 2014, pues teníamos en nuestra balanza comercial, teníamos un saldo deficitario, y a raíz del 2015, pues empieza el superávit, ¿no? Empezamos a exportar más de lo que importamos, pero eso no quiere decir que estemos bien con nuestra balanza comercial agroalimentaria, sino que esto nos está demostrando que en México está produciendo más porque tiene que garantizar todos sus acuerdos y tratados comerciales, principalmente con Estados Unidos y Canadá, y por eso es que los últimos años pues hemos tenido un superávit en nuestra balanza comercial. La siguiente, doctora, por favor. Y bueno, aquí les pusimos un ejemplo de las dinámicas de la importación y de la exportación a nivel mundial del maíz, principalmente maíz amarillo, que nos sirve para la agroindustria. Vemos cómo es innegable que Estados Unidos es el primer productor a nivel mundial y que también es el primer exportador a primer mundial de maíz. Y algo que pasa en el caso de México es que México somos el sexto productor de maíz a nivel mundial, pero también somos el primer importador a nivel mundial. Eso cambia totalmente las cosas porque vemos cómo nuestra seguridad alimentaria la estamos proyectando al extranjero, nos estamos recargando, digámoslo, en los mercados internacionales de alimentos para abastecer o lograr esta soberanía alimentaria que no se está logrando, sino se está apostando a la seguridad alimentaria a través de los mercados internacionales. La siguiente, doctora, por favor. Y bueno, esta gráfica de 1980 al 2020 vemos cómo la producción en maíz ha incrementado, insisto, esto a raíz no para abastecer el mercado interno, sino para cumplir con los acuerdos internacionales comerciales de la venta de maíz. La que sigue, por favor. Y bueno, ya en esta cuestión de la financiarización del sector alimentario en México, pues lo que les decía, ¿no? La agricultura digital pues conlleva también la adquisición de datos sobre territorios, tierras, biodiversidad, agua, recursos, que pasan a manos de las transnacionales que controlan las nubes de Big Data, centrada en la producción, ganancia y especulación, ¿no? Ahí tenemos cómo las grandes empresas agroalimentarias pues tienen esta ventaja de conocer nuestro territorio para aprovechar. Solo algunas regiones de México podrían adoptar una tecnificación agrícola de generación 4.0. Los estados con mayor valor monetario agrícola pues son Sinaloa, Sonora, Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Guanajuato, Colima, Estado de México, Nayarit, Zacatecas, cuyas características pues son ideales para esta cuestión de la tecnificación y sistemas de riego, orientados al mercado externo principalmente, y pues se cultivan esta cuestión de las commodities, las mercancías de exportación. En estos estados, pues se refuerza la producción de commodities agrícola, exacerbando el rol limitado que ya tiene el proveedor de materias primas, ¿no? Y vemos cómo el ingreso de la agricultura 4.0, pues es una gran desventaja para pequeños productores, porque no tienen los recursos para entrar a comprar esta tecnología, y si lo van a hacer, pues ya hay estas empresas fintech
que es una empresa donde es más fácil dar estos apoyos a los productores, pero bueno, ahí empieza otro tipo de dependencia para los pequeños productores y una desventaja ante las grandes empresas agroindustriales. Y bueno, empresas como Telcel, IBM principalmente, Cisco, Huawei, ofrecen paquetes tecnológicos al ganado y a la agricultura. La colaboración entre empresas e instituciones de universidades, como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el TEC de Monterrey, el Politécnico Nacional, la NASA, la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Europea, CIMIT, Fundación Bill Gates y Melinda Gates, ¿no? Vemos cómo están presentes en esta cuestión del fortalecimiento de la agricultura 4.0. Y las tecnologías financieras asociadas a la 4.0, a la agricultura 4.0 se basan en estas cadenas de blockchain y las criptomonedas y las denominadas fintech, lo que les decía, ¿no? Y las alternativas a los grandes bancos. La siguiente, doctora, por favor. Y bueno, entre las conclusiones, nosotros identificamos las siguientes, que pues primero es el riesgo de disrupción de la cadena de suministros que hace que el comercio internacional de alimentos sea doblemente vulnerable, en los cierres de fronteras motivados por discrepancias entre los países sobre el manejo de la crisis sanitaria, que lo hemos visto, el desempleo y el bajo poder adquisitivo de la población de menores ingresos para la adquisición de estos alimentos sanos e inocuos, la depreciación de tipo de cambio, pues encarece las importaciones de México de alimentos básicos como maíz, trigo y soya, que son básicos en nuestra canasta alimentaria. Por otro lado, ante un bajo crecimiento económico, pues las exportaciones mexicanas de alimentos pues disminuyen. La inflación de los precios de los alimentos que afectan a los hogares, la mayor desnutrición y pobreza y enfermedades derivado a esta dependencia transnacional que tenemos. La agricultura digital pues conlleva también la adquisición de datos sobre nuestros territorios, tierras, biodiversidad, agua, recursos, que pasan a estar en manos de las transnacionales, como lo mencioné anteriormente, pues que controlan estas nubes de Big Data, que no tienen ningún interés en conocer las relaciones milenarias entre la sociedad y la naturaleza en la diversidad. Y por último, pues esta tendencia a una mayor dependencia alimentaria transnacional y financiarización, así como la desigualdad. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a las dos ponentes, las doctoras Vania y Mabel, Jessica. Hay un cambio en el programa. Sí, si podemos hacer algunas preguntas de una vez. Para darle continuidad al tema, porque como va a haber un cambio en el programa, preferimos hacer las preguntas de una vez en ese tema en particular, para que no se rompa el hilo. Entonces, dado que uno es el moderador y el moderador hace lo que quiere, pues yo, pero porque yo escribí primero, lo siento. Tengo una pregunta para la doctora Vania, que dice lo siguiente. ¿Qué importancia le da al mercado de futuros en la determinación de los precios de los commodities? Y me refiero a qué importancia es en cuanto a, ¿será el elemento más importante para determinar los precios del trigo, maíz y todo lo que tenga que ver con materias primas agrícolas? Esa es una. Y la segunda, ¿qué dice la información estadística sobre el nuevo etiquetado en los productos procesados e industrializados? ¿Ha bajado su demanda? Dado que como hablaste sobre la demanda de los productos chatarra, productos industrializados, pues con el nuevo etiquetado se supondría que iba a bajar la demanda por las consecuencias que tiene esto, que bien lo mencionaste en cuanto a las enfermedades, que ha afectado en un porcentaje muy importante la transmisión de la COVID-19. Esa es una. Las siguientes preguntas, lo que los procesan, la siguiente pregunta la hace Emilio Alba. Y él dice, para ambas ponentes, en el caso de los GMO y la aplicación de políticas de protección de patentes, ¿cómo sería posible una política alimenticia que garantice la seguridad alimentaria en los países como México, considerando
considerados de alto riesgo ante el impacto del cambio climático y condiciones más hostiles hacia la agricultura derivado de este mismo. Continúa su pregunta. Y en conjunto con lo anterior, con el ejemplo de la sobreexplotación del campo y sus consecuencias del Dust Bowl, ¿de qué manera la comodificación de los mercados alimentarios es capaz de agravar la tensión de la tierra ante la necesidad de cumplir los contratos negociados en los mercados financieros? Una pregunta muy amplia. Bueno, y para cerrar con broche de oro, yo vuelvo a preguntar para Mabel. Es decir, pasamos a un régimen alimentario corporativo que está destruyendo la cultura alimenticia por todo lo expuesto en la primera parte de la exposición y más en esta segunda parte. La pregunta es, a partir de 2018, ¿se han adoptado políticas que intenten al menos revertir lo anterior? Esas son las... Yo tengo otra que quisiera también. Claudia. Perdón. Solo quiero saber si no hay preguntas en YouTube. Si no hay preguntas en la otra plataforma, pasa a la pregunta que va a hacer la doctora Maya. Si las hay, me las pueden pasar por el chat del Zoom y yo las leo. Entonces, doctora, tiene usted la palabra. Sí. Una pregunta que me causa pues mucha curiosidad es que ante la sustitución del crédito por estas fintechs, pues como que quita toda posibilidad de intervención del gobierno en relación a la banca de desarrollo, que siempre por tradición fue la gran impulsora del campo, ¿no? Entonces, pues esta forma de financiamiento limita aún más las posibilidades de que haya una redistribución de la tierra, una dignificación del campo, porque en otras ponencias había escuchado que para salir de la crisis, aún antes de la pandemia, el campo era la clave, pero bajo este panorama que nos dan, pareciera que no hay posibilidad. Les dejo ahí esta pregunta. Gracias. De acuerdo. Perdón, sí hay en YouTube, hay una pregunta escrita por Felipe Ríos, elaborada por Felipe Ríos. La pregunta es, ¿a qué le atribuyen el descuido del campo en los últimos años? Una. Y José de Jesús Bermúdez pregunta, respecto a las fintech, ¿cuál es su postura respecto a la regulación tipo sandbox que se realiza en México? Como verán, son muchas. Si requieren, se los puedo leer. Sin más, les damos la palabra en el mismo orden. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Roberto. Es lo malo de estar solamente nosotras dos exponiendo, que son muchísimas preguntas. Vamos a intentar contestar, ¿no? Las que están, digamos, al alcance de la investigación que estamos realizando. Es una investigación que está en avance. Pero bueno, respondiendo a la primera que plantea el doctor Roberto, ¿no? ¿Qué importancia le doy a los mercados de futuros y la determinación de los precios de los commodities, ¿no? ¿Y qué hay sobre la información del nuevo etiquetado? No tengo información estadística, ¿no? Del nuevo etiquetado, es algo reciente que se da a partir de la crisis del COVID, ¿no? 19, y que obviamente esta cuestión de la alimentación tiene un impacto pues sumamente importante, ¿no? En problemas de salud, ¿no? Y agravamiento de la crisis. Entonces, no tengo datos, pero lo que sí hemos podido percibir, y es una cuestión, digamos, real y que hemos vivido todos, pues que se ha incrementado, ¿no? Digamos, el consumo de este tipo de productos debido a las medidas de distanciamiento social, ¿no? Esta cuestión del distanciamiento social, de la pandemia, pues lo que ha hecho es que ha incrementado el consumo de este tipo de productos independientemente, ¿no? De que los etiquetados, digamos, estén dentro de estos productos.
Entonces, yo sí le daría una importancia sumamente relevante a los mercados de derivados, sobre todo de los commodities, en la determinación de los precios, ¿sí? Porque lo que vimos en la estadística es justamente cómo el índice de precios de los alimentos, sobre todo en los cereales, ¿no? Se ha incrementado con respecto también al índice de precios de los alimentos en el mercado de derivados de futuros, ¿no? Cabe señalar que pues en los mercados derivados no precisamente se están comerciando, ¿no? Estos granos o estas semillas o estos cereales, se están comerciando contratos, ¿no? Contratos a futuro, ¿sí? Esto significa que en el momento pues no tienes que entregar, ¿no? El producto en especie, ¿sí? Pero sí puedes comerciar con estos contratos, ¿no? Y puedes tomar posiciones largas o posiciones cortas dependiendo, ¿sí? Del precio de los alimentos, ¿no? Esto hace que, pues, estos grandes inversionistas puedan especular en un momento dado, ¿no? Utilizar, digamos, estos contratos para en algún momento, pues, contenerlos, ¿no? Si piensan que el precio va a subir, ¿no? Y posteriormente poder venderlos, estos contratos, ¿sí? Y obtener ganancias, ¿sí? Y a su vez, al revés, ¿no? Si el precio va a bajar, pues vender en ese momento, ¿no? Porque de alguna manera, no van a obtener ganancia en un futuro, ¿no? Entonces, no están comerciando como tal estos commodities, ¿no? Están comerciando contratos, ¿no? Entonces, al estar comerciando solamente contratos, pueden hacer lo que quieran, ¿no? En el mercado de derivados hay 3 funciones del mercado de derivados. Una es la de cobertura, ¿no? Que es la que principalmente tendrían que estar utilizando los productores, ¿no? Para cubrirse del riesgo, pero la otra función es la especulativa, ¿no? Que es la que mayormente utilizan en los mercados derivados, ¿no? Y de acuerdo a un documento que no recuerdo cómo se llama, solamente el 2% de los contratos de derivados sobre commodities, ¿sí? Digamos, se llega a su término, ¿sí? Es decir, se entrega, pues, ¿no? La especie por la cuestión del contrato. Pero la mayor parte de esos contratos no se llegan a finalizar, sino que más bien se están comercializando en los mercados de derivados. Entonces, esto obviamente hace que exista un alza, ¿no? En los precios de estos commodities, además de que, como nos mostró Mabel en las estadísticas, ¿no? Atrás de estas empresas de semillas, ¿no? Sobre todo de semillas y fertilizantes y agroquímicos, estas otras empresas de fondos de pensiones y fondos de inversión, ¿no? Que están muy, muy interesadas en estos mercados de derivados. Cabe señalar que el índice que mostré sobre industrias de agronegocios no solamente corresponde a estas empresas que se dedican a todo el proceso de la cadena de valor, sino están otros inversionistas institucionales como los que señaló Mabel, ¿sí? Que no les interesa incluso, ¿no? La cadena de valor, sino lo que les interesa es estar comercializando con este tipo de contratos en los mercados de derivados, ¿no? Hay un documento que se llama el Atlas de la Agroindustria, ¿no? Y ahí y ubica, ¿no? Dentro de este sector de la agroindustria a todos estos bancos, a estos fondos de inversión, a estos fondos de pensiones que están también ahí en estos mercados, ¿no? De hecho, a estas empresas comercializadoras se le llama la segunda siembra, ¿no? Porque justamente son las que se encargan de comercializar, ¿no? Y de jugar, digamos, con los precios, ¿no? Y por eso están tan interesadas, pues, en países como México, ¿no? En donde tienen ya grandes proyectos, contestando un poco la pregunta de, bueno, no hay políticas, sí se están haciendo políticas, ¿no? Algunas políticas, algunos programas sociales con el actual gobierno, pero si medimos en términos de fuerza, ¿no? Los grandes proyectos que se están haciendo en la agroindustria con respecto a estas grandes empresas, ¿no? Como Cargill, otras empresas como Nestlé, ¿no? Que son digamos, de procesamiento, como Danone, etcétera, pues realmente no alcanza a compensar, ¿no? Esa destrucción, esa devastación, porque no solamente tiene que ver con la cuestión de importaciones y exportaciones o de ganancias financieras, sino tiene que ver también con una cuestión del medio ambiente y de la devastación del medio ambiente, ¿sí? Esta relación de la agroindustria también con el consumo, con un mayor consumo de agua, ¿sí? Con un mayor consumo de energía, ¿no?
Entonces, no alcanza a compensar, ¿no?, las políticas que se están llevando a cabo con el poder oligopólico y monopólico que tienen estas grandes empresas transnacionales en México, ¿no?, asociadas a otras empresas como Bimbo y Gruma, que ya señaló Mabel, y que también tienen proyectos, ¿no?, de semillas transgénicas, etcétera. Cabe señalar que esta cuestión de la agricultura 4.0 ya no es lo que era con la Revolución Verde, de modificar genéticamente la semilla, ¿no?, y hacer mejores productos, sino ahora es replicar, ¿no?, esos mejoramientos, ¿no?, esas cualidades, ¿sí?, replicarlas a una velocidad más rápida, ¿no?, para generar una mayor productividad, ¿no?, y esta cuestión del blockchain, pues replicar, digamos, a manera más rápida también para identificar cuáles son los campos más fértiles, donde no hay problemas de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, a partir de las fintech, ¿no?, que bueno, es un tema que recién estamos entrando, ¿no?, al identificar justamente lo que está pasando con la agricultura 4.0, pues a partir de ahí generar los inversionistas, ¿no?, para ese tipo de proyectos, pero obviamente, pues esto, quienes tienen el poder de mercado, pues estas grandes empresas transnacionales que van a tener acceso, ¿no?, a estas nuevas tecnologías y a esta agricultura 4.0. Entonces, si bien sí hay políticas, no son políticas suficientes, ¿no?, que le hagan contrapeso, digamos, a estas grandes empresas transnacionales, ¿no? Hay grandes grupos de poder, ¿no? En el mismo CONACYT, por ejemplo, recientemente se destapó, ¿no?, esta cuestión de cómo estaban financiando, ¿no?, grandes proyectos de innovación y de tecnología a empresas como Monsanto, como DuPont, etcétera, ¿no? Entonces, pues me parece que hay un doble juego, pues, ¿no?, ahí, y hay grupos de poder, ¿no? O sea, atrás hay grupos de poder que a lo mejor el gobierno está intentando, digamos, hacerlos o tratar de que tengan menor poder de mercado, pero a veces esta cuestión es sumamente complicada porque estas grandes empresas, como lo comentó Mabel, están asociadas también a universidades públicas, ¿no?, que están haciendo investigación, ¿sí?, y que están beneficiando a su vez a estas grandes empresas transnacionales. Entonces, yo ahí veo que hay una consecuencia, ¿no?, en ese sentido. Con respecto con el ejemplo de sobreexplotación del campo y sus consecuencias del Dust Bowl, no sé qué sea eso, me disculparán, de qué manera la comodificación de los mercados alimentarios es capaz de agravar la tensión de la tierra ante la necesidad de cumplir con contratos negociados en los mercados financieros. No sé qué sea el Dust Bowl, discúlpenme. No sé si alguien sabe. Ya, es que justamente esta crisis, ¿no?, alimentaria de sobreexplotación es por esta tecnificación que hemos tenido a partir de la Revolución Verde, ¿sí? Es un periodo de tormentas. Ajá. Es que este cambio climático, el cambio climático que cada vez lo vemos más exacerbado, ¿no?, y que está afectando de alguna manera el sector agrícola, tiene que ver justamente con estos cambios de la Revolución Verde, ¿no?, y con esta biodiversidad que se ha perdido en el sector agrícola, ¿sí?, que pasamos a monocultivos, ¿no?, y esto obviamente hace que haya una degradación de los suelos, ¿sí?, y que haya una pérdida de biodiversidad, y esto afecta directamente pues otras cuestiones como el cambio climático. Justamente esta agricultura 4.0, para de alguna manera tratar de eliminar estos problemas, ¿no?, que ya están presentes actualmente, pues están utilizando los drones, ¿no?, esta cuestión de ponerle, porque no solamente tiene que ver con los alimentos de la agricultura, tiene que ver con los alimentos animales también, ¿no?, la genética vegetal, la genética animal, ¿sí? Entonces, o sea, lo que están haciendo es tratar de resolver problemas que ellos mismos causaron, ¿sí?, a partir de la Revolución Verde, ¿sí? Esta pérdida de biodiversidad, regreso a esta cuestión de los monocultivos, lo que ha hecho es exacerbar los problemas climáticos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera lo que se va a hacer, pues es aumentar esta productividad, ¿no?,
incrementar este uso del suelo a través de esta agricultura 4.0, ¿no? En aquellas regiones en donde todavía haya espacios de campo, pues que sean productivos, ¿no? Pero por el otro lado, ¿qué haces con aquellos espacios de campo que de alguna manera pues ya fueron eliminados, ¿no? O que ya se degradaron, ¿sí? Entonces, estas soluciones, pues, digamos que son paliativos, ¿no? Porque realmente no vienen a solucionar lo que está pasando en este sector, ¿no? Sobre todo en países como México. Bueno, yo le dejaría hasta ahí, igual le doy la palabra a Mabel y ahorita igual volvemos a comentar. Adelante, Mabel. Y gracias, doctora. Bueno, pues para dar respuesta a la pregunta del doctor Roberto, que si pasamos un régimen alimentario corporativo que está destruyendo la cultura alimenticia, consideramos que sí las grandes agroindustrias alimentarias sí han modificado nuestra cultura alimenticia y lo demuestra o se demuestra a nivel internacional, teniendo el primer lugar de obesidad infantil y el segundo de personas adultas, ¿no? Vemos cómo esta calidad de los alimentos no es la óptima que necesitamos o que se busca con la seguridad alimentaria ni con la soberanía alimentaria y nos está afectando en términos cardiovasculares, si lo ponemos así, ¿no? Son de las primeras causas de muerte a nivel nacional, estas enfermedades de la diabetes, la hipertensión, precisamente porque nuestra cultura alimenticia pues, se ha modificado en razón de estas empresas agroindustriales, de estos ultraprocesados. Si a partir del 2018 se han adoptado políticas que intenten revertir lo anterior, se han hecho medidas a raíz del sector salud, como por ejemplo lo del etiquetado de los alimentos, así como también, por ejemplo, la comida básicamente orientada al sector infantil, pues se ha reducido en tamaño las porciones. Eso es como de las grandes políticas que se les ha ocurrido, eso a raíz del sector salud, pero algo trascendental, como dice la doctora Vania, una política, un programa que ayude a cambiar esta cuestión de la alimentación que nos está afectando a nivel nacional, no hay como tal. Había otra pregunta que decían que si habíamos identificado una propuesta. Yo considero que las propuestas en cuanto a seguridad o soberanía alimentaria, lo pondría yo creo que van a tener que surgir a través de las políticas públicas, es decir, a través de la participación ciudadana, a partir de que realmente los grupos de ciudadanos nos demos cuenta que estos tipos de alimentación nos está dañando y empezar a apostar por cambios en las dinámicas de consumo, ¿no? Yo veía que a nivel internacional, pues estos grandes productores de productos orgánicos, se les cuestiona siempre que por qué los alimentos orgánicos son tan caros. Y las ponentes decían, no, es que los productos orgánicos no son caros, es que los productos en el mercado son baratos, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos producen en masa y pues sus materias primas pues se reducen costos y ellos pues son precios justos, que la gente pues consideramos que los productos orgánicos son caros, pero no estamos viendo la implicación en la cuestión salud a largo plazo que se va a detonar y que se sigue detonando, pues ya teniendo los primeros lugares en el sector, bueno, en enfermedades cardiovasculares como es la diabetes, pues ahí nos está diciendo que algo va bastante mal. Doctora, ¿tú quieres agregar algo? No, bueno, simplemente señalar, ¿no? Por ejemplo, dentro de América Latina, de acuerdo con la CEPAL, hubo algunas otras políticas que se llevaron durante la pandemia, por ejemplo, que en México no se dieron como bonos alimentarios, ¿no? En especie, ¿no? Y que a lo mejor esto hubiera ayudado de alguna manera a los mercados locales, ¿no? Y también a un poco tratar de eliminar este consumo, ¿no? De alimentos ultraprocesados a los cuales pues tuvimos acceso sobre todo, o bueno, tuvieron acceso a las clases medias y las clases altas, ¿no? Esto hubiera de alguna manera eliminado ese poder de mercado, ¿no? De estas grandes empresas agroindustriales. Sin embargo, pues eso no se dio, ¿no? Se siguieron con las mismas políticas, lo que mencionaba ya Mabel,
y entonces pues esto de alguna manera hizo que se diera una crisis, ¿no? Sobre todo en este sector de las pequeñas y medianas empresas y los pequeños productores de alimentos. Entonces, esa fue una de las políticas que se pudieron haber implementado durante la crisis. Otra, a lo mejor el control de los precios, ¿no? Sobre estos alimentos, además del etiquetado, obviamente, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Y que ahí se tuvo una disputa fuerte por ese etiquetado, pero pues también el control de precios sobre este tipo de alimentos pues ultraprocesados y también sobre las materias primas y los alimentos básicos. Entonces, me parece que sí hay otro tipo de cuestiones que se pueden llevar a cabo y que pueden ir contrarrestando, ¿no? A estos grandes monopolios. La regulación, por ejemplo, ¿no? En las grandes megafusiones y fusiones, justamente ante la crisis de 2008 y después la deflación de los precios, que hay una caída, obviamente, también de las ganancias, comienzan estas megafusiones, ¿no? Como para otra vez tratar de obtener las grandes ganancias que ya tenían, y se permitieron estas megafusiones, ¿no? Entonces, pues no hay un control antimonopolio en estas cuestiones de las grandes empresas transnacionales. Con respecto a las tecnologías, pues también, ¿no? La democratización de los datos, porque ¿quién tiene, digamos, el poder, ¿no? De toda esta información? O sea, no somos nosotros, ni son los productores locales, ni son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Son las grandes empresas las que tienen el poder sobre estos datos, ¿no? Que se están generando a partir del sector agroalimentario, ¿no? Y que de alguna manera, pues ellos son los que van a tener acceso a esta información y van a tomar decisiones que mejor les convenga en cuestión de ganancias y de utilidades, ¿no? Entonces, pues me parece que sí hay otras políticas que se podrían llevar a cabo y que sin embargo, pues no se están haciendo. Igualmente, bueno, si las fintech, las fintech apenas estamos entrando en el tema con respecto a la investigación, pero igual, ¿no? Si estas fintech realmente van a ayudar, ¿no? Al pequeño productor, pues también se tienen que democratizar, ¿no? El uso de las fintech y no solamente a un cierto sector, ¿no? De estas grandes empresas transnacionales que van a tener uso, digamos, o que van a poder invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Por el acceso que tienen a la información. Entonces, sí me parece que hay muchas cosas que hacer y también tendríamos un poco que reconocer que es muy diferente la forma en la cual opera una empresa transnacional, que siempre es como muy vertical, ¿no? Por lo que estamos viendo, ¿no? En el sentido de cómo se van fusionando y demás, y adquiriendo entre ellas, y cómo funcionan, pues, los pequeños productores, ¿no? En términos de los que operan en América Latina, ¿no? Ellos operan a través de redes, o sea, tienen otras formas de funcionar, de operar, de ver el campo, ¿no? De ver la agricultura, lo cual hace que de repente, pues, dejemos de lado esto, ¿no? O las políticas dejen de lado esto, ¿no? Y entonces, pues sí hay programas, pero entonces, subsidias, pero subsidias más para fertilizantes, para semillas, ¿no? Genéticamente modificadas y no subsidias realmente a los productores que están en contacto directo con el campo y que saben cómo funciona el campo, que saben cómo funciona la semilla, sus tiempos de producción, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que hay cuestiones más profundas que habría que ver y que habría que considerar en las políticas públicas que se deben de llevar a cabo. Muy bien, gracias. Uy, hay bastantes temas, ¿no? Dicen que por ahí la inmobiliaria más grande que hay en el país es el ejido, porque el ejido ha sido corresponsable de esta degradación de la tierra, la venta de las tierras a otras inmobiliarias, pero bueno, si ellos son los dueños y están empezando, han vendido una porción muy importante del territorio para otro tipo de actividades que no son las actividades agrícolas o actividades agrícolas, pero para los, como tú dices, a los grandes productores les venden sus tierras. Entonces ellos son responsables también de esta situación y hay que decirlo. Pues bien, si no hay alguna otra pregunta en Zoom, perdón que desvíe la vista, que tengo que ver el chat. Si no hay preguntas en el Zoom y si no hay preguntas en la otra plataforma YouTube, pasamos, bueno, déjenme ir a la otra máquina.
que tengo. Pasamos ahora a la presentación que nos va a hacer José de Jesús Bermúdez. Él va a presentar su avance de tesis intitulada Liquidez, desmonetización del efectivo y pagos electrónicos en la experiencia de la India y Canadá. Lecciones para México. José de Jesús tiene la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es becario del proyecto PAPIT IA 300-920. Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, como decía, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Becario de investigación del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM. Fue miembro del equipo de redes de la iniciativa de voto informado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también en la UNAM. Y realizó labores de asesoría en el Consejo Juvenil Ciudadano de Tuxtla y miembro asesor y político del Movimiento Juventud Unida por un Chiapas Mejor. Entonces, sin más, cambiamos un poco el chip y le damos la palabra a José de Jesús Bermúdez. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí presentar este tema. Y bueno, vamos a empezar. Justo vamos a hablar de las tendencias actuales sobre el uso del efectivo. En la actualidad hay... ¿Sí se ve mi pantalla? ¿No? Oh, no, aquí está. Ok, ya. Sí, es que pensé que ya lo había compartido. Bueno, vamos a hablar de las tendencias actuales del uso del efectivo que está pasando, sobre todo uno de los casos más sonados que existen, que es la Canadá y la India, y también qué lecciones nos da esas experiencias para México, que actualmente están intentando introducir un sistema de pagos electrónicos, se llama cobro digital, y bueno, vamos a ver también cómo está avanzando eso. Y bueno, antes de iniciar, quiero poner un poco de contexto, qué es lo que está pasando, y el título le puse el supuesto fin del efectivo, ¿no? Ya, todo el mundo está hablando en la academia, en las columnas de opinión, ya están anunciando que el efectivo ya acabó, ya es el fin, ya es cosa del pasado. Hoy en día son los nuevos métodos de pagos electrónicos que se están implementando alrededor del mundo y que deberíamos de seguir esa tendencia, ¿no? Y bueno, y se justifican en que a nivel mundial el uso del efectivo se está bajando, en el sentido de que para transacciones diarias cada vez usan menos el efectivo y optan por usar otros medios de pagos, en específico sistemas bancarios, ya sea tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Y bueno, eso ha generado ciertos cambios, sobre todo en países con un poco más de desarrollo en su sistema bancario, donde se está emitiendo un poco más de crédito, de quirografarios, tarjetas de crédito. Sin embargo, a nivel mundial, el uso del efectivo sigue siendo estancado. O sea, a nivel del PIB, el efectivo sigue manteniéndose igual como se ha mantenido 20 años atrás, incluso 30 años atrás, en específico casos como Canadá, la India, Suecia, Estados Unidos, incluso México, ¿no? No se ve, no se puede, no se ha podido eliminar como tal el efectivo, a pesar de que se ha reducido, no se ha logrado eliminar, se ha estancado, y los últimos meses, incluso el último año, el uso del efectivo ha aumentado, ¿no? Sobre todo en países como en Canadá y Suecia, se ha pedido más el efectivo. Y bueno, ¿cómo vamos a explicar esto? Son cuatro secciones en esta presentación. Primero quiero hablar un poco, regresar un poco qué es distinguir entre qué es el rol del efectivo, qué es la liquidez dentro del sistema de pagos, qué pasa cuando hay una desmonetización, cuando ya no hay dinero en efectivo circulante en la economía, y qué distinciones hay entre un billete en efectivo y un depósito bancario, que normalmente se entiende como que la misma cosa en términos de liquidez,
pero hay diferencias claves que son importantes entender en temas de desmonetización. Después sigo con tipos de servicios bancarios, cuáles son los distintos tipos de servicios bancarios, y también hablo de lo que son las CBDCs, o las monedas digitales emitidas por un banco central, más que para explicar, sino para dar una certeza conceptual de qué es cada cosa, ¿no? Últimamente hay una confusión teórica sobre qué significa un pago electrónico y una CBDC. En la tercera sección hablo de la India y Canadá, que en estos dos casos se relata qué pasó, ¿no? Qué pasó en cada caso, qué está pasando, las particularidades de cada caso, a pesar de que son dos realidades muy distintas y dos casos muy distintos, sí tienen ciertas similitudes que llaman mucho la atención. Y para finalizar vamos a hablar de México, qué está pasando con el uso del efectivo, qué pasa en zonas de altos ingresos y bajos ingresos, zonas rurales, zonas urbanas, que se usa más la tarjeta de débito, la de crédito, y qué pasa con el efectivo y qué pasa si se quita, ¿no? Y sus consecuencias. Y bueno, en el primer apartado vamos a hablar de lo que es la solvencia y la liquidez del efectivo y los depósitos. Inicio con un enunciado un tanto raro, que es: el efectivo no es obsoleto, es viejo. Y más que en los últimos años, ya se anuncia pues el fin del efectivo, se le trata como algo obsoleto, pero lo que sostenemos aquí en esta investigación es que no, es viejo, pero no significa que sea algo inútil, o que no siga teniendo una función o un valor. Bueno, el dinero en efectivo es aquello que le puede liquidar todas las deudas. Un punto importante de lo que hace el efectivo, y es que agregado todo tipo de obligación de pago que emita el Estado, el efectivo permite liquidar todo tipo de deudas que emita un sector bancario, un sector privado, llámense pagarés, llámense bonos, títulos de deudas, etc. Entonces se liquidan con dinero estatal, pero a nivel público, a nivel de nosotros, al que tenemos mayor acceso es el efectivo, no a otros tipos de pagos que son dentro del sistema bancario. Por otro lado, el dinero bancario también son pasivos y activos que emite el mismo banco, son reconocimientos de deuda, son registros en un libro contable que siempre van a procurar endosarse. O sea, un depósito bancario siempre va a procurar seguir cambiando de propietario para que no se liquide. Esto, mientras se mantenga en el mismo libro, esto siempre puede seguir pasando. Un economista llamado Jan Kregel dice: el riesgo que tiene un banco con su propio dinero es idiosincrásico, ¿no? Está dentro del mismo banco, realmente no se puede. Un banco no puede quedarse sin su capacidad de reconocer depósitos mientras todo esté bien. Bueno, ¿y qué pasa? Aunque ambos se les considera como el base money, la base monetaria, el dinero de alto poder, a nivel agregado, a nivel macroeconómico, no es lo mismo que haya mucho dinero bancario o que haya mucho dinero público o dinero en efectivo, ya que el dinero en efectivo permite dar liquidez a todo el sistema, permite que está siempre presente, pues hay una facilidad del Estado de emitirlo, a inyectarlo dentro de la economía, mientras que los bancos solo pueden dar o proveer de pasivos o de dinero que es muy líquido a un agente individual, pero no significa que haya más liquidez, sino que muchos agentes tengan activos muy líquidos. Esa es la diferencia, es una falacia de la composición, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante esta distinción? Porque el efectivo le permite dar esa solvencia a los depósitos, le permite dar esa liquidez, como se promete ese depósito en efectivo, ese depósito se va a mantener solvente y líquido a la espera o a la promesa de que se les va a pagar o se les va a devolver ese efectivo en un futuro dado. Entonces, ¿qué pasa si no hay efectivo o si no se sustituye el efectivo por un sustituto del Estado, o sea, por otra obligación de pago del Estado?
puede generar que justo los bancos aumenten su liquidez privada, o sea, los bancos emiten más créditos, emiten más depósitos, y el sistema se puede ver más inestable porque puede haber un riesgo de solvencia. No hay efectivo, los bancos no tienen lo que respalda sus depósitos, sus créditos, y pueden perder solvencia o en su forma más básica, una corrida bancaria, ¿no? Y para terminar este apartado es hacer entender que la lucha respecto al efectivo es política institucional, ¿ya? Ya que el sistema de pagos es fundamental para quien controla el dinero. Entonces, porque determina lo que es dinero. Y la otra, en términos de ganancia, los bancos, las intermediarias como Visa, Mastercard, tienen enormes perspectivas de ganancias con todas esas comisiones de pago que tienen por usar sus servicios. Bueno, ¿qué pasa con los instrumentos bancarios? ¿Cuáles son? ¿Cómo hay? Bueno, primero entender que la desmonetización como política económica es algo común. Cada que tiene una nueva familia de billetes, pues se tiene que desmonetizar la vieja familia de billetes, es algo que pasa. Y bueno, ¿qué pasa con el banco? Bueno, el sistema bancario emite obligaciones de pago, emite pasivos, y siempre hay una contraparte, ¿no? Está el que tiene el pasivo y el que tiene el activo. En este caso, lo que se investiga aquí son los depósitos de efectivo a plazo, o una cuenta corriente en el banco. Estos depósitos tienen como, a quien que tiene el pasivo es el banco, y aquel que tiene el activo es el titular de ese depósito. Por otro lado, tenemos los servicios bancarios electrónicos, que son los nuevos, que son la banca móvil, las carteras digitales, las aplicaciones para transacciones electrónicas, incluso algunas fintech, que al final, ya reducidos a su unidad básica, siguen siendo depósitos bancarios. Entonces, todos estos servicios electrónicos que emiten los bancos funcionan con la misma lógica de un servicio bancario, ¿no? Bueno, y para ir más rápido, ¿qué pasa con las CBDCs o las monedas digitales emitidas por un banco central? No son estos depósitos, o no son depósitos en el banco, sino son una nueva moneda que solo existe en un entorno electrónico. No es una representación de valor como lo sería tu balance en tu banca móvil, sino son monedas que solo existen dentro de un sistema electrónico. Pueden utilizarse de manera centralizada o descentralizada. La centralizada sería un sistema de pagos convencional, y la descentralizada sería con tecnologías como blockchain o la bitácora distribuida. Depende de lo que se busque con el diseño. Bueno, entonces, esa es la distinción entre CBDCs y los depósitos bancarios o servicios electrónicos, ¿no? Los CBDCs solo existe ahí, y utilizan un sistema totalmente distinto a los que utilizan los depósitos bancarios y los pagos electrónicos. Bueno. Siguiente. ¿Qué pasó en Canadá y la India? Tanto Canadá como la India, para empezar, no hay un sustituto para el efectivo. En el 2016, en la desmonetización en la India, no se dio ningún sustituto para el efectivo. Se implementó un sistema de pagos que se llama IMPS, pero no una nueva obligación de pago del Estado. Y en Canadá no hay ningún sustituto al efectivo tampoco por parte del Estado. Y a pesar de que no se ha emitido ningún pago o ningún sistema del gobierno, sí hay muchos privados. El más famoso es un sistema electrónico que se llama InterACI, y en general los bancos han implementado sus propios sistemas. Vamos a ver qué ha pasado con eso un poco más adelante. Y bueno, ¿qué pasó? Pues las políticas de desmonetización, sobre todo en la India, han fracasado. Y es que se debe, ya que se tiene que el dinero bancario no puede sustituir el efectivo, porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Un depósito bancario representa un pasivo de otro actor que no es el Estado. Aunque estén asegurados por el Banco Central, sigue siendo una obligación de pago del banco, no del Estado. Y bueno, ¿qué pasa con los sistemas de pagos electrónicos? Ahora sí, en la India no movió nada. O sea, lo que pasó fue que se desmonetizó el efectivo por 2 meses, y en esos 2 meses pasaron un buen de cosas, ¿no? Se cayó el empleo, se cayó la inversión,
muchas personas tuvieron que mudarse al sistema de los bancos y eso también generó sus propios problemas. En las zonas rurales se vieron más afectadas al tal punto que se tuvo que implementar otro sistema de pagos que no es el IMPS, sino era otro sistema que funcionaba sin internet y sin cuenta bancaria. Y hubo, sobre todo las empresas y las grandes distribuidoras digitales, como por ejemplo como Amazon, fueron las que más se beneficiaron. Esas empresas y el sector bancario. En Canadá, por el otro lado, tiene un alto grado de bancarización, tiene bastante, casi el 99% de las personas tienen una cuenta bancaria o algún servicio financiero bancario. Sin embargo, el uso del efectivo no se ha reducido. Ha habido variaciones. Tal vez se usen menos ciertos billetes y se usen más otros, pero sigue manteniéndose estable. Y no hay ningún sistema electrónico que haya cambiado eso. Ni el Interagui la ha cambiado, ni las tarjetas nuevas que ha intentado implementar los bancos canadienses. Implementan unas tarjetas que son tarjetas sin contactos, tarjetas sin chip, y cada vez que se intenta implementar una de estas con el fin de que se use más que el efectivo, no hay ninguna correlación. El uso del efectivo no cambia con la introducción de estas tarjetas. Y bueno, pero como hay una alta bancarización, no es que el problema se resuelva o no es que sea un sustituto útil los depósitos bancarios, que es algo que pasa mucho en la literatura ortodoxa. Dicen, solo hace falta bancarizar, no. Lo que pasa con la bancarización es que permite endosar los pagos. Entonces, el depósito sigue corriendo, pero no se liquida, y eso puede pasar por mucho más tiempo, porque pues, hay términos de pagos, muchas personas tienen cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y bueno, y en el caso de la India, fue la desmonetización la que causó los problemas. Se quitó la desmonetización, o sea, se reguló el flujo de efectivo después de 2 meses, y todas las variables que se movieron se empezaron a regular de nuevo. Algunas cosas ya no cambiaron, incluso iba a haber un poco más de 100 suicidios en la India, de tantos problemas que causó esto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con México? México es como una amalgama de la India y Canadá, porque tenemos las zonas rurales, que es un contexto muy similar a Canadá, a la India, y tenemos las zonas urbanas, que pasa algo muy similar a Canadá, sobre todo con el uso de tarjetas de crédito. Bueno, en el caso del efectivo, es en las zonas rurales, es en las zonas rurales donde más sirve, porque es el único que tiene la capacidad para liquidar deudas a nivel público, ¿no? A nivel de calle, es el pasivo estatal al que tenemos acceso por excelencia. Y las reservas bancarias en cuentas corrientes y todos esos tipos son más de acceso a los bancos, y depende cómo es la regulación, el acceso que tengamos a ellos. Pero el efectivo es el que más tenemos acceso. Y por eso las zonas rurales son las más afectadas, ya que tienen el 99% uso del efectivo en el país. Rara vez lo que más se llega a utilizar en términos bancarios es el cheque o a veces tarjetas en zonas rurales. Pero en general es el uso del efectivo. En el norte del país es donde más mayor acceso se tiene y donde más se usan los servicios bancarios, alrededor de un 60%, y en ciertas zonas de la Ciudad de México, la Benito Juárez y la Álvaro Obregón, donde más se utilizan sistemas bancarios, alrededor del 60% de las transacciones. Y el sur del país es el que menor tiene acceso. Entonces tenemos una situación donde entre más, es un indicador de sesgo, entre más marginada sea una comunidad, va a tender a usar más el efectivo, y entre menos marginada o más desarrollada, más urbanizada esté una comunidad, va a tender a usar servicios bancarios. Es una verdad que ya sabemos, pero sí también ya igual se hizo el estudio al respecto y sí es cierto, ¿no? Y por último, ¿qué pasa? Donde hay más cobertura, no se usa tarjeta de débito, que sería como el sustituto natural, ¿no? Que si no se utiliza la tarjeta de crédito, y eso también puede generar un problema más a largo plazo. Ya como la siguiente parte de esta investigación sería integrar lo que es la política fiscal y monetaria, porque es a través de eso donde se inyecta y se retira liquidez. Entonces tendría que checar qué pasa con esto, ¿no? Pero en general se utiliza la tarjeta de crédito en esas zonas, y eso puede generar un problema más adelante, ¿no? Que igual pasa en Canadá. Y bueno,
La desmonetización, tanto en la India como en Canadá, también representan riesgo estructural de moratoria, ¿no? Que tanto bancos como individuos tengan que perder su solvencia por el simple hecho de que no se inyectó la liquidez necesaria. Similar como un poco lo que pasó en el 94, pero es de distinta forma. Y bueno, para terminar, ¿qué pasa? Pues el efectivo todavía sirve. Hay un economista y activista estadounidense, se llama Brett Scott, que él es defensor del efectivo y de la privacidad, ¿no? Y de la privacidad que aporta el efectivo. Y dijo de una forma muy buena, el efectivo es como una bicicleta, ¿no? Es muy útil, es muy práctica, te sirve para dar la vuelta, te sirve para hacer ejercicio. Porque tengamos un Tesla no significa que hay que deshacernos de la bicicleta, ¿no? Bueno, entonces el efectivo sigue teniendo un valor, ¿no? Y tiene sobre todo este valor central en el sistema de pagos y en la liquidez que le aporta las obligaciones de pago que emiten privados y familias, empresas, ¿no? En Canadá, y bueno, no se puede desmonetizar sin un sustituto del Estado, ¿no? No se puede quitar el efectivo sin que el Estado emita otra obligación de pago que la sustituya. Eso no lo puede dar el banco. En Canadá, aunque existe un riesgo de insolvencia, el alto grado de bancarización permite endosar la deuda, ¿no? El banco puede seguir dando depósito, nuevo depósito, nuevo depósito, o las personas traspasarlos y puede pasar un buen rato, pero al final se tiene que liquidar eventualmente esa deuda. En la India, la desmonetización apresurada causó más problemas y no soluciones, y fue hasta que se volvió a meter el efectivo donde se volvió a normalizar todo. Y bueno, los depósitos bancarios dependen siempre del efectivo y del dinero estatal, tienen una alta dependencia, tienen una normatividad muy estricta respecto a cómo se aseguran y a los requerimientos de capital de los bancos centrales para solventar esos depósitos. Y bueno, y servicios como CBDC, incluso aunque se aplique tecnología como blockchain y DLT con esos CBDCs, no necesariamente son un sustituto al efectivo, y las iniciativas actuales no van en torno a sustituir el efectivo, sino a otros temas, sobre todo a reformar el sistema de los bancos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo y la participación. Muchas gracias. Gracias, Jesús. José Jesús. ¿Alguna pregunta en el chat del Zoom o en la otra plataforma? Mónica Meireles tiene una pregunta. Excelente, muchas gracias por la presentación, José. Fascinante tu tema. Y yo creo que la comparación, como comparar realmente un país como Canadá con un país como India, que son realidades en términos de profundización del sistema bancario tan distintas. Muy interesante tu presentación. Yo solo quisiera preguntarte, porque también en Venezuela hubo ese intento de desmonetización, ¿no? Si tú tienes alguna noticia de cómo le fue. O sea, yo sé que las cosas en Venezuela no son bastante complejas, ¿no? Pero en específico en ese tema del intento de sacar de circulación los billetes de grande denominación, si tú tienes alguna noticia del caso venezolano. Bueno, en el caso de Venezuela, se acaba de implementar el Bolívar digital, que es lo que tengo entendido. No he revisado mucho el caso a tanta cercanía, pero pues el problema en Venezuela tiene que ver más con el contexto político, no toda la deuda en dólares. Lo dijo muy bien el gobernador del Banco Central de Suecia en su tiempo, y le quieren echar la culpa a todo el efectivo de todos los problemas que existen, ¿no? Y en propuestas como las de Visa o Mastercard, o incluso hay un reporte del INCO aquí en México, patrocinado por Visa, de todas las empresas, dice, quita el efectivo de circulación, se arregla todos los problemas, ¿no? Se quita la violencia porque ya no va a haber
ya no vas a cargar efectivo en tu bolsillo, como si no llevaras un celular, ¿no? Te vas a ahorrar todo el tiempo del mundo, va a aumentar la recaudación, va a mejorar el gasto, y es como esa promesa de que el efectivo es el origen de todos estos problemas. Entonces, quitar el efectivo y sustituirlo con algo que no es un sustituto viable, un sustituto uno a uno, realmente no hace nada. Lo que deja muy claro, queda muy claro en esta investigación es que cada intento de sustituir, cada sistema de pagos, cada tarjeta nueva que implementan, no le hace nada al uso del efectivo. Entonces, en realidad tiene que ver cómo suministra el Banco Central el efectivo, qué tan de fácil acceso lo hace. En Suecia lo que hicieron fue que literal quitaron los cajeros y los bancos les prohibieron dar efectivo para que dejaran usar el efectivo. Entonces, es un orden normativo que responde al uso del efectivo. Entonces, igual, en el caso de Venezuela, con un bolívar digital, pues aunque sí es un nuevo pasivo estatal, sigue siendo algo distinto, ¿no? No sigue siendo un sustituto viable, ¿no? Ahora sí, mientras algo requiera usar luz y electricidad, no va a ayudar no va a sustituir el efectivo, ¿no? Entonces, no es el problema ahí. Ok, gracias, José de Jesús. Emilio Alba tiene una pregunta. En el caso de naciones como India, con estructuras sociales muy fuertes y atomizadas, como la desmonetización, me imagino que la pregunta, ¿cómo la desmonetización podría llevar al surgimiento de medios de pago tribales alternativos a los bancos y al dinero del Estado? De hecho, el problema va mucho más grave. Por ahí del 2008, cuando se empezó a discutir que se quitara de circulación el efectivo en la India, una de las razones por las cuales hicieron esto no tenía nada que ver con que mejorar el sistema, ser más eficiente, tenía que ver con un padrón de identificación. Solo cada 10 personas tenían algún tipo de identificación, y ese era el mejor de los casos, a veces llegaba a ser más grave. Y nadie tenía, no había como ese orden en la India de quién tenía, cómo se identificaba o cómo tenía ese identificante del Estado, y parte, esa era la razón por la cual desmonetizaron, era vamos a generar un nuevo padrón de identificación. ¿Y qué pasó respecto a la India pues tiene geográficamente muy accidentado y hay muchas comunidades o poblaciones enteras muy, muy aisladas de una y de otra. ¿Qué pasó? Literal, eran viajes de días que hacían las personas para llevar su efectivo al banco más cercano y generar un depósito. Más que intentar usar otro medio de cambio, porque ahí sería un medio de cambio, no un medio de pago, si no, iban al banco a depositar su dinero. O sea, las personas intentaron usar el banco. Así, creo que evidencia más que el problema no es el efectivo o la diferencia entre un banco y un estado. En la India sí intentaron usar el banco, sí intentaron usar los sistemas de pagos electrónicos, simplemente no los pueden sustituir. Y en la India en general se presentó con el tema de los salarios. Las fábricas, los negocios no podían pagar salarios porque no tenían efectivo. Aunque había mucho dinero, porque los depósitos son de dinero, no había tanta liquidez. Y eso fue el problema, ¿no? Okay. ¿Alguna otra pregunta en esa plataforma en YouTube? No hay más preguntas. Y si las coordinadoras del seminario del cuarto encuentro no nos dicen otra cosa, damos por terminada esta cuarta mesa, invitándolos a no recuerdo, la siguiente es consecutiva, ¿verdad? Sí, a las 12 arrancamos con la segunda mesa magistral
cómo el régimen internacional de producción a la inversión extranjera cambió el paradigma de la integración económica en América del Norte, con la conferencista Teresina Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Económicas. Los esperamos en unos minutos y si no hay más preguntas, agradecemos mucho la participación de nuestras ponentes Jessica, Vania y de nuestro ponente José de Jesús Bermúdez, aún de Roberto por moderar esta mesa. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos, Mónica. Si no hay más, como tenemos algunos minutos, primero agradecerle a José de Jesús su participación, y obviamente a las doctoras Jessica Mabel Cepeda y Vania López. Gracias por su participación, y como tenemos unos minutitos, si quieren cerrar con algo, algún comentario, ambas ponentes y al final José de Jesús. No, pues yo nada más agradecer nuevamente la invitación. Siempre es un gusto que me inviten al encuentro que hacen cada año, y compartir esta mesa con ustedes pues siempre es un gusto. Muchísimas gracias, Roberto, Claudia, Mónica, José de Jesús y obviamente también Mabel. En mi caso, agradezco la invitación y la experiencia. Fue un placer conocerlos a ustedes, doctores, a José de Jesús, y pues muchísimas gracias y buena tarde. Igual, muchas gracias por la invitación y el espacio. Y bueno, agradecer a las ponentes por la muy interesante presentación pasada. Y bueno, espero puedan seguir viendo el resto del día de hoy. Claro. Entonces, si no hay más, doctora Mónica, doctora Maya. No, podemos tomar tiempo para un cafecito y estar de regreso a las 12. Gracias. Dicen, nos tomamos un café virtual. Bueno, el virtual no, pero sí un receso virtual. Lástima. Esta cosa luego a veces dificulta más como ir a platicar en vivo, pero bueno, saludos.